Vale, Sandro, quiero que aprovechemos, te voy a poner diferentes situaciones, diferentes hábitos, incluso diferentes suplementos que hoy se han escuchado mucho, ¿vale? Y dentro de esas 4 categorías los vayas clasificando y en el que creas tú que a lo mejor pues, hay que dar un cierto matiz, un cierto apunte, ¿vale? Lo de sin problema. Y así también podemos poner un poco, tanto en contexto como en situación, si eso realmente es una pseudociencia o algo que se ha puesto muy de moda o que realmente tiene un papel importante en este caso, ¿vale? Entonces, el primero sería, por ejemplo, el ejercicio de fuerza. El ejercicio, porque tienes otro ejercicio. O sea, el ejercicio. Ejercicio de fuerza. El ejercicio, bueno, yo no diría solo de fuerza, diría, vamos a Ejercicio llamar en actividad general. física, Ok, actividad combinado física. tanto de fuerza como aeróbico. Pues yo lo pondría aquí. Vale. Del ejercicio es una de las cosas maravillosas que dice la ciencia sobre el ejercicio. Es una de las aproximaciones no farmacológicas que se sabe y que hay evidencia que, que fomentan un envejecimiento saludable. ¿Vale? La práctica regular, digo práctica regular del ejercicio, porque claro, tenemos que matizar que cuando hablamos de ejercicio no significa que yo de vez en cuando voy a hacer algo de deporte, ¿no? O algo de actividad física. ¿Vale? Entonces aquí con que la persona ande un poco, utilice las escaleras, cada uno tiene sus circunstancias, pero en general la práctica del ejercicio o la actividad física es de todo lo que hay ahora mismo en el panorama de estrategias no farmacológicas para el control del envejecimiento. Libera una serie de sustancias, todas ellas del músculo, que son las mioquinas. Esas sustancias actúan como hormonas y esas sustancias te van a favorecer mucha ruta de supervivencia. O sea, es lo que te va a potenciar un envejecimiento saludable, libre de discapacidad. Yo lo pondría y diría de todo lo que, no sé lo que me vas a decir, pero de todo lo que me vas a decir, yo creo que a lo mejor alguno puede estar también aquí, pero ese yo diría que es del que más evidencia hay, sería del ejercicio. Vale, el siguiente, que creo que sobre todo en el apartado de envejecimiento también se ha puesto muy de moda, es la rapamicina. La rapamicina. A ver, de la rapamicina, Porque para poner en contexto quien no sepa lo que es. a ver, la rapamicina yo la pondría, pondría como, de la rapamicina se ha estudiado mucho. Yo, el limitante que le veo a la rapamicina es que hay muchos datos a nivel in vitro, a nivel de células y a nivel de animales. Pero a nivel de humanos, No hay mucho. ahí el salto no se ha dado. Entonces yo la pondría ahí como prometedora. La rapamicina lo que hace es que ella va a inhibir algunas rutas que se consideran promueven el envejecimiento, como el mTOR, por ejemplo. Entonces, al inhibir esa ruta, se van a favorecer otros procesos, por ejemplo, la autofagia, que es muy buena para el envejecimiento. Los estudios en animales han dicho eso. Ya cuando se pasa a personas, ya ahí los estudios no son del todo concluyentes. Y de hecho, aunque en animales la rapamicina es capaz de prolongar la vida, en humanos no. Y en animales depende del contexto. No es un tratamiento prolongado, es a lo mejor por tiempo, poniendo un tratamiento, quitándolo de forma intermitente. Lo puede hacer. Encuentras tú marcadores que te controlan o que te favorecen la longevidad, pero a nivel de humano y todavía yo no lo pondría. O sea, porque hay mucha diferencia entre estudiar en un animal y en un humano. Claro, porque tú, ¿cómo vas a hacer un ensayo con rapamicina en un humano? Lo tendrías que darle desde que es joven, toda la vida, ¿no? Y ya luego mira si ha alargado o no. Vale. Entonces, claro, un animal tú lo puedes hacer en ratones que viven 2 años, en la lombriz esta también, en las moscas la puedes hacer, porque viven poco tiempo, tú puedes hacer, mira, a este le doy, a este no le doy, este vive más. Pero claro, en personas humanas es muy complicado de hacerlo. Entonces, lo que hacen muchas personas es que en realidad no están viendo eso, sino que están viendo cómo esas personas con esos tratamientos pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la edad.
O sea, si tú disminuyes el riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la edad, evidentemente tu expectativa de vida va a ir aumentando un poco. Pero hasta ahora con humanos no, todavía está bastante lejos, pienso yo. ¿Y qué me cuentas del NAD? Que también creo que se ha puesto muy de moda últimamente. El NAD, pues como siempre hay dos fuentes de obtenerlo. Una fuente, tú en tu casa sentada en el sofá viendo televisión, tomándote una pastillita, o la otra fuente que sería con el ejercicio. Tú puedes conseguir todo ese NAD y toda esa ruta de señalizaciones responsables del efecto del NAD con la práctica del ejercicio físico. Yo lo pondría a lo mejor aquí también. Porque sí es cierto que aquí hay un profesor en Harvard, el David Sinclair. Él es muy famoso y él habla mucho del NAD, pero es que en realidad en personas esa suplementación todavía no ha mostrado una evidencia concluyente, como la ha podido mostrar el ejercicio. Además, esto lo puedes conseguir con la práctica del ejercicio. Todo eso que te hace. Sí es cierto que algunas personas dicen, bueno, pero hay gente que no puede hacer ejercicio. ¿Okay? Hay que darle nada, pero tampoco ha mostrado una evidencia así concluyente. Yo lo diría que es prometedor. Todavía falta. Claro, el problema con todo esto es cuestión de dosis y de persistencia. O sea, cuando esa dosis empieza a ser mala, empieza a generar efectos adversos, y cuando esa dosis es tan baja que no te haga un efecto. Entonces, esa parte, yo pienso que una vez esa parte se tenga clara en este bloque, ya pueden pasar para el verde. Pero mientras tanto, pues yo los dejaría ahí en el naranjita. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente, pues yo lo pondría, puede que aquí, puede que acá. Te veo muy para allá. Hmm. Esa respuesta me ha sorprendido. Eso me tiene que explicar el por qué. Sí. Yo creo que depende de la persona, puede estar, En la mitad. sí, porque el ayuno intermitente en realidad tú con el ayuno intermitente, digo depende de las personas, porque claro, algo que tiene el ejercicio de su evidencia para favorecer la longevidad es que te fortalece el músculo. Esa ganancia muscular va a hacer que el músculo libere sustancias, llamémoslo así, que son las mioquinas. Tú con el ayuno puedes perder músculo, puedes perder masa muscular con el ayuno. Y si tú pierdes mucha masa muscular con el ayuno, todos esos beneficios que te está aportando ese músculo en liberar sustancias, no las vas a tener. Por lo cual, para algunas personas, esto sería no recomendable. ¿Por qué lo pongo limitado? Hombre, porque a lo mejor puede ser un complemento para otras terapias no farmacológicas, por ejemplo, la práctica del ejercicio, y yo pondría más acá la nutrición, sí que es importante, no tanto el ayuno intermitente. Eso a algunas personas le van a beneficiar, pero ¿a qué personas le van a beneficiar? Personas que tengan un estado de vida muy saludable, que practiquen ejercicio, que tengan una muy buena alimentación, de vez en cuando hacer ayuno intermitente, les va a favorecer. Aquí también tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de ayuno intermitente. Están los que son ayunos de 24 horas, de 12 horas, de 7 horas. Hay muchísimos tipos de clases. Entonces, pues allí yo lo pondría aquí limitado dependiendo de la persona. Porque ahí tú puedes perder masa muscular. O sea, la prioridad 100% siempre tendría que ser en la primera escala la masa muscular. Si tú tienes que conservar, ya no digo ganar, conservar esa masa muscular. Y con el ayuno puedes perderla. Entonces, todo lo que sea perder masa muscular, yo no lo pondría ahí. Hombre, para una persona que tiene masa muscular y que tiene unas herramientas, digámoslo así, que una persona sana, pues lo puede hacer de vez en cuando. Pero Claro. si una persona que no tiene apenas masa muscular y ese ayuno intermitente, eso le va a disminuir su masa muscular. Y al disminuirte, tu músculo no va a liberar todas esas cosas buenas para tu cuerpo. Lo más importante, tener una buena nutrición, hacer ejercicio regular, aunque no hagas ayuno y comas más veces a lo largo del día, que ayunar.
Completamente, vamos, eso completamente. Y aunque yo sé que está de moda, que muchas personas piensan que eso es lo mejor, sobre todo yo me iría ahora mismo a la parte esta de Estados Unidos, en California, donde mucha gente importante lo utiliza, pero claro, cuando tú te enteras que alguien lo está utilizando, tú tienes que ir detrás de eso, o sea, ¿estás utilizando eso? ¿Solo eso? O sea, ¿estás utilizando más cosas o es solamente eso? ¿Y cada cuánto lo haces? Lo hace una vez al mes, toda la semana, todos los días. Otra cosa es el metabolismo de cada persona. Hay personas, por ejemplo, que te digo yo, de las personas que no hace falta, que no les hace falta empezar el día con una comida muy potente, incluso sin comida. Entonces, esas personas en realidad están haciendo un tipo de ayuno intermitente, pero es un tipo de ayuno intermitente que se lo pide su cuerpo, no es algo que han dicho voy a hacerlo, sino tú imagínate una persona que se va a la cama, tiene su cena y luego se levanta a la hora que se levante, a las 7 de la mañana, no tiene hambre. Eso me pasa a mí, por ejemplo. Exactamente. Y está bien la persona esa durante toda la mañana. Entonces, se ha visto que eso sí que va a mejorar, pero no es lo mismo tú decir, mañana voy a hacer ayuno intermitente. Eso te va a generar un poco de ansiedad, ¿no? Porque a lo mejor vas a tener hambre, te vas a sentir un poco cansado. Entonces, sí, por eso es que depende un poco de la persona, porque con esto lo que pasa es que yo creo que tiene que ser algo muy personalizado, o sea, no podemos generalizar. Yo nada más generalizaría a lo mejor con el ejercicio, pero con todos los demás yo tendría mucho cuidado, hay que personalizarlo bastante. O sea, porque, por ejemplo, el hecho de que uno de los respaldos que hay con el ayuno intermitente de entrar en ese estado de cetosis para que se produzca la autofagia en las células, etcétera, incluso, que es la siguiente que te iba a poner, hacer una dieta cetogénica, que por lo visto también se ha fundamentado mucho que en personas con cáncer, pues es como no darle esa gasolina a esas células cancerígenas para que se sigan reproduciendo. O sea, ¿eso entonces tendría algún sentido de verdad? Tú eso, lo que me estás diciendo que se consigue con eso, lo puedes conseguir con el ejercicio también, ¿vale? Entonces, el hecho de tú tener ese tipo de dieta, eso también va a depender de la persona. Hay personas que la van a tolerar perfectamente, hay personas que no la van a tolerar. Entonces, cuando ya tú estés con alguna terapia y ya tú no la toleres, pues ya esa terapia no te va a hacer el beneficio que normalmente le hace a alguna persona. Entonces, pues yo esa dieta cetogénica también yo la pondría igualmente aquí en este punto y también va a depender de la persona. En alguna persona no le va a producir ningún efecto beneficioso. O sea, y en una persona, por ejemplo, con cáncer, ¿se la recomendarías? Bueno, en el cáncer, la nutrición y el cáncer es un campo que está muy en desarrollo, perdón, es un campo que está muy en desarrollo y lo que sí se sabe es que la asimilación de nutrientes puede ayudarte al cáncer, pero no el uso de un tipo, bueno, un tipo de dieta específica sí, porque sería tú elegir alimentos que te aporten determinados nutrientes, determinadas vitaminas que sean ricos en polifenoles, por ejemplo, eso sí que te va a ayudar. Pero una dieta así como tal, con un solo tipo de comida, pues yo no lo veo. Y los estudios hasta ahora, que yo sepa, no han mostrado eso. Los estudios van más encaminados en ser una nutrición más variada, pero personalizada, que sea un tipo de dieta específica. Ok. ¿Y qué me dices de la sauna? La sauna. ¿Dónde la meterías si tuviéramos que calificarla en cuanto a la mejora de la salud y la longevidad? Pero sauna de una sauna, Una sauna. porque yo eso no le veo ninguna, que la persona si es hipertensa se puede morir. Claro. Entonces, la sauna, O sea, la sauna, por ejemplo, uno de los últimos descubrimientos que se han hecho con ella es que sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel en cuanto a enfermedades neurodegenerativas, está teniendo mucho impacto el hecho de hacer sesiones de sauna de entre 15 y 20 minutos, 3, 4 veces por semana. me has hablado del sistema cardiovascular. ¿Tú sabes el principal beneficiario de la práctica del ejercicio quién es? El sistema cardiovascular. Entonces, si uno quiere su sistema cardiovascular tenerlo en buen estado, la práctica del ejercicio. Con la sauna, claro, es lo de siempre. Han habido estudios
que lo han determinado de alguna forma, pero ¿cómo tú controlas que yo entiendo que ahí lo habrán hecho los grupos controles. ¿Cómo tú controlas que esa persona que sea el grupo que va a la sauna? Porque claro, yo entiendo que hay un grupo iba a la sauna y otro no. Y han dicho el que iba a la sauna. ¿Tú cómo controlas que ese grupo que iba a la sauna, la mejora que se dio fue por la sauna y no por todo lo demás que puede tener esa persona detrás? Supongo que ahí habrán controlado las otras variables y lo que comía, la actividad que hacía, todo eso, y aún así el de la sauna. Pero aún así, hombre, te va a mejorar un poco, pero también es cierto que como tu sistema cardiovascular no lo tengas al 100%, pues puede ser un poco más de riesgo que de beneficio. O sea, lo pondrías también entonces en la parte de límite. Sí, yo a lo mejor lo pondría aquí, por ahora. A la falta de más evidencia, yo lo pondría allí. Y en el lado opuesto, por ejemplo, toda esa terapia que también se ha puesto de moda de baños de hielo, crioterapia, Pues yo eso, pues yo creo que lo pondría aquí. entre medio de prometedor y limitado. Sí, porque esas terapias, lo que tienen, esas terapias, lo que yo creo que tienen esas terapias, es que cuando tú las haces, lo primero a muchas personas, eso las va a relajar, les va a controlar el estrés. Y tú al controlar, es una forma como de manejar el estrés, que si tú eres capaz de manejar el estrés, evidentemente esa terapia tendría que estar acá en el principio, el manejo del estrés. Y todas estas terapias, aunque no tengan evidencia de que aumentan ruta, de que aumentan esto, lo que sí van a hacer es relajar a la persona. Evidentemente si la persona la va a hacer de forma voluntaria. No obligado. Si la persona la hace de forma voluntaria, eso le va a producir una relajación. Y esa relajación sí que va a influir en ese control del envejecimiento y esa longevidad. Te va a disminuir el estrés, te va a disminuir la ansiedad, te vas a sentir tú mucho mejor contigo mismo y eso sí que de alguna forma va a fomentar esa longevidad. Pero no la terapia de por sí, sino yo diría más bien una forma de controlar ese estrés que tenemos todos. O sea, entonces el hielo, digamos, lo pondrías entre prometedor y limitado. Claro, si es voluntario, porque a Ajá, muchas personas eso voluntario, le va a voluntario. producir mucho estrés, más que manejarlo. Yo lo pondría, si es hielo, bueno, el hielo lo pondría porque si a una persona le puede producir mucho más estrés que relajación. A otras personas se levantan, se meten en su bañera de hielo perfectamente, se relajan. Eso a esa persona le va a favorecer. Pero como tú estés pensando desde el día anterior, mañana me tengo que meter en la bañera con el hielo. A ver, tú no vas a dormir relajadamente, te vas a levantar con ansiedad. A la hora de meterte, estás esperando el momento para salirte. Entonces, pues eso en ningún momento te va a generar un beneficio en tu cuerpo. Resveratrol. El resveratrol, pues el resveratrol, pues, yo lo pondría a lo mejor aquí. Sí. ¿Y ese por qué ahí? Yo lo pondría entre los dos, porque del resveratrol, algo que sí nos han dado los estudios, más yo lo inclinaría un poco para acá, ¿vale? Más que para acá. Es que el resveratrol hace parte de la dieta mediterránea. Y una de las evidencias también que dice que promueve la longevidad, que puede promover la longevidad, es una adherencia a la dieta mediterránea. Entonces, se ha visto que en todos estos países del Mediterráneo que tienen una adherencia a la dieta mediterránea, que dieta mediterránea no es comer un día una U. O sea, dieta mediterránea es tener la adherencia a esa dieta, que no solamente incluye esa pirámide que todos conocemos, sino que el hecho de nosotros disfrutar ese rato que estemos comiendo. Por eso es más bien, yo lo diría como un estilo de vida que una dieta en sí, porque además de la alimentación, incluye también la compañía, que también esto es algo que ha dicho la epidemiología, que no es lo mismo una persona, aunque tú sigas una dieta perfecta, está solo en tu casa comiéndotela,
que ir a comerte eso mismo con tus amigos, con tu familia en una terraza. No tiene nada que ver el efecto. Entonces, la dieta mediterránea significa eso. Significa seguir esa pirámide y a la vez disfrutar esa comida en ese momento de comida que tú estás haciendo. Y si la adherencia a esa dieta, sí se ha visto que promueve la longevidad. Y una de las formas que tiene de promover la longevidad es mejorando mucho el sistema cardiovascular. Y de eso sí que hay evidencia. Y por eso el resveratrol yo lo pondría tanto en evidencia como muy prometedor, porque claro, adherirse a ese tipo de dieta es muy complicado. Entonces hay que buscar las estrategias para que la persona entienda que eso es algo para siempre y que eso es algo de toda la vida. O sea, que no es algo que tú vas a empezar a hacer a los 60 años. Tiene que ser algo que tú empieces cuando joven. Que si tú le preguntas a una persona en todas estas clases de envejecimiento, de la longevidad, tú le preguntas a las personas que cuándo piensan o cuándo van a empezar, o si tienen algún estilo de vida, pensando en el futuro, la mayoría de ellos piensa que a partir de los 30, 40 es cuando van a comenzar. Pero en realidad esto se tiene que comenzar lo antes posible, ¿sabes? No, después es muy complicado revertirlo, pero por eso yo lo pondría aquí. ¿Y dónde pondrías la creatina? La creatina, Vaya te ha ido. Me estás cambiando todas las ideas. de la creatina no hay evidencia que esa creatina te promueva la longevidad. Vale, pero Lo en que cuanto se a la mejora de sabe, la salud. bueno, en la musculatura, ¿qué te hace la creatinina? Te la mejora, que es lo mismo que te está haciendo el ejercicio de alguna forma, ¿vale? Habrá personas que tomen creatina. Esto es algo muy controversial, lo de la creatina, porque allí, claro, igual depende de la persona. Personas que tengan problemas renales, problemas hepáticos, esas personas, eso va a ser un limitante. Ahora bien, tomarla por tomarla tampoco yo la veo algo que te va a mejorar a largo plazo, porque ahí estás tú acostumbrando a tu cuerpo a algo que lo puedes conseguir perfectamente sin tomarla. Yo siempre digo, si tú puedes conseguir, puedes tener un resultado haciendo algo no farmacológico, porque hay que llegar al farmacológico. Yo pienso que al farmacológico hay que llegar cuando todas estas opciones ya no funcionen. Y yo hasta ahora, corrígeme si me equivoco, yo no he visto ningún estudio en el cual el uso de la creatinina haya aumentado la longevidad. Yo no lo he visto. O sea, en cuanto a longevidad, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que si vas haciendo esa cadena de factores, pues si la creatina favorece que tu masa muscular aumente, la masa muscular va a favorecer a que tu salud esté en un mejor estado. Si tu salud está en un mejor estado, probablemente tengas una mayor longevidad en el futuro. Pero es verdad que a nivel directo de estudio, o sea, lo que se ha estudiado es muscular y cerebral. Cuando tomas altas dosis, sobre todo, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer. Sí, yo no lo veo así tan, y el hecho de que yo no lo vea, a lo mejor yo no soy el único, la respuesta es que, claro, que dentro de todas las personas que trabajan con el envejecimiento y la longevidad, ahí no hay un consenso definitivo de que eso sustituya al ejercicio, a la dieta mediterránea, ¿no? Y yo pienso que no la va a haber tampoco porque que es muy, muy complicado, no es algo universal, algo que depende de las personas. Y si es algo que tú puedes conseguir por otra vía, meterse allí tampoco se saben los efectos que tenga a largo plazo, su uso, porque eso es algo nuevo. Tú no sabes una persona que tome eso a los 20 años que va a tener. O sea, eso no se sabe. Y mientras eso no se sepa, yo pienso que hay que tener O sea, entonces lo pondrías como bastante cuidado. limitado. Sí, yo lo pondría aquí. Porque eso va a depender de la persona y también va a depender, que es que no sabemos lo que va a pasar a largo plazo. Y como uno no sabe lo que va a pasar a largo plazo, mejor hay que tener una precaución, que puede ser como el ayuno intermitente, una ayuda puntual, podría, pero no algo definitivo. Y el caso, por ejemplo, entonces de suplementarse con proteína. El suplemento con proteínas, si la persona le hace falta, yo lo pondría aquí. Si la persona no le hace falta, pues yo lo pondría aquí. Porque en realidad, si a ti no te hace falta las proteínas, tú eres capaz
si tú tienes una dieta adecuada, a ti no te va a hacer falta, al menos que tú tengas un problema patológico, que no pueda asimilar esto, que tu intestino no pueda absorber tantos nutrientes, que esta proteína no la puedas degradar. Pero si no, yo pienso que con una dieta adecuada, esa dieta te va a ti aportar todo lo que tú necesites. Entonces, las dietas mediterráneas, Yo eso lo pondría aquí. o sea, ahí no tienes duda. La dieta mediterránea yo la pondría allí y de eso sí que hay estudios. De eso está uno muy famoso que es el Predimed, y el Predimed Plus. Y entonces ahí lo que se identificaron fue que la adherencia a la dieta mediterránea te mejoraba el sistema cardiovascular. Y esa mejora del sistema cardiovascular aumentaba la longevidad, porque claro, disminuía el riesgo de todas estas patologías cardiovasculares. Y eso sí que yo lo pondría aquí. Y con la dieta mediterránea también pasa algo, y es que está muy relacionado con diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, hay estudios en el que dice que una adherencia a la dieta mediterránea disminuye el riesgo para todos estos cánceres de la cavidad oral, del esófago y del estómago. Eso hay estudios epidemiológicos en el cual han hecho seguimiento a no sé si son a 10.000 pacientes. Esto se ha hecho en el norte de Europa y se llegó a esa conclusión. ¿Vale? Entonces, la dieta mediterránea, la adherencia a la dieta mediterránea, sí que es una evidencia de que eso puede fomentar una longevidad. Si no, ahí están los datos. Tú mira la expectativa de vida mayor del mundo. En Europa son todos los países estos del Mediterráneo. O sea, ¿se podría considerar la mejor dieta que existe ahora mismo? Se podría, bueno, si es una adherencia a la dieta mediterránea, sí, yo pensaría que sí. De hecho, hay muchas otras zonas del mundo en lo cual están intentando aplicar esa dieta dentro de su población. ¿Vale? Que tú sabes también que no solamente aquí en el Mediterráneo hay diferentes zonas en el mundo, son las zonas azules, y en muchas de esas zonas lo que se está intentando esclarecer es por qué. ¿Vale? Entonces, aquí más o menos se sabe que la adherencia a la dieta mediterránea favorece eso, pero claro, y en otras zonas azules donde las personas vivan mucho, pero no tengan esta dieta mediterránea. Entonces, allí lo que se está intentando esclarecer es que, claro, su dieta, ¿qué componentes tiene? Son similares a los componentes ya a nivel de micronutrientes, a lo que tiene la dieta mediterránea. O sea, que a lo mejor aquí se come jamón, pero a lo mejor allá comen otra cosa que tenga esos componentes. Entonces, pues ahí es donde se está trabajando un poco para esclarecer ese motivo y sí, porque vamos, yo estoy convencido de que para que una persona pueda vivir mucho tiempo, y no sobre todo vivir mucho tiempo, sino vivir mucho tiempo en buen estado de salud, esa persona tiene que tener una adherencia a eso de toda la vida. No es algo que tú vayas a hacer de un año hacia adelante, ¿sabes? Sino, y si la persona ha nacido en un sitio, tiene culturalmente se alimenta de ciertas cosas, tiene alguna rutina, que es más o menos lo que pasa aquí en el Mediterráneo, pues eso es lo que va a favorecer todo ese conjunto. O sea, no, yo no diría que es una en sí, es como un conjunto de herramientas que utilizándolas durante mucho tiempo, te va a generar una buena longevidad. Yo, por ejemplo, las zonas azules, que cuando la primera vez que lo escuché fue algo que me interesó mucho. De hecho, la casualidad que ahora, como yo creo que un par de días o tres, estuve viendo un estudio, incluso fue una investigación que se hizo a través también de vídeos, y ya se veía cómo fundamentalmente los factores que en esas zonas azules, o corrígeme a ver tú qué has encontrado ahí, pero uno es que había una actividad física brutal, porque todo el tiempo iban andando a todos lados, el trabajo era un trabajo mucho más rural. Luego, las relaciones sociales siempre estaban presentes porque eran personas que siempre tenían comunicación. Los niveles de estrés realmente eran pocos porque son zonas, como te digo, ¿no? Rurales, donde probablemente la preocupación no serían tantas como las que tenemos hoy en día, pero también ya se han visto como probablemente en esas zonas en concreto que se consideran hoy zonas azules, ya la próxima generación no llegará a conseguir mínimo la edad que han tenido ahora esas personas. ¿Por qué? Porque han dicho, por ejemplo, ya han empezado a entrar toda la tecnología, todo lo que es el hecho de usar pues, pantalla, todo lo que te supone también el estrés de estar en una pantalla.
Las preocupaciones al final, hoy en día, pues, sobre todo en cuanto al dinero, pues, son mayores que antes. Entonces ya se ha visto como los hijos de esa persona probablemente ni se queden cerca de esos 100 años que han vivido sus familiares. Claro, porque ahí la tranquilidad hace mucho, aunque uno no lo piensa. Y el hecho de tú vivir tranquilo, eso te va a generar en tu cuerpo una respuesta al estrés impresionante. Y eso en realidad es lo que al final de cuentas va a contribuir a que la persona viva más y viva mejor. Porque claro, ahora dicen, bueno, pero es que ahora mismo el nivel de vida ha aumentado, pero las estadísticas no dicen eso. Las personas antes vivían mucho más y vivían mejor. Ahora hay muchas enfermedades crónicas. Las personas, yo diría que son, no llamemos infeliz, pero tienen muchas más preocupaciones que las que tenían nuestros abuelos. Además, preocupaciones que puede que en realidad no sean una preocupación, pero uno la hace como una preocupación. Entonces, ahí la clave yo pienso que está en controlar ese nivel de estrés y esas preocupaciones. Si no tú controlas eso por mucha dieta mediterránea que estés adherido, por mucho ejercicio que hagas, por muchas terapias estas para relajarse, pero como tú tengas esas preocupaciones por dentro, eso no va a llevar a ningún sitio. Pero claro, también es cierto, ¿y quién no tiene preocupaciones? O sea, todos las tenemos. Por eso hay que buscar la forma de nosotros tener nuestro momento del día, de hacer algo que podamos relajarnos completamente. Eso nos va a ayudar, aunque uno no lo piense, eso nos va a ayudar mucho. O sea, cada uno tiene su forma de manejar eso y hay que encontrarla. ¿Cómo la encuentro? Cada uno buscará a su manera. Claro, hay gente que se relajan haciendo ejercicio, hay gente que solo con sentarse en una terraza tomándose una copa de vino se relajan, otras leyendo un libro. Entonces, pues esa parte hay que explotarla mucho más. Hay que saber cómo nosotros nos podemos relajar para de esa forma controlar todo este estrés y toda esta inflamación que tenemos que por dentro nos está haciendo daño. Me quedan tres. NMN. El NMN. Te la he puesto complicada. Esa es la nicotinamida. Yo pienso que aquí también. Hombre, eso lo puedes obtener por todo esto, vas a obtener, mira, es muy curioso porque todo esto todo esto que está acá, los efectos los puedes obtener con estas dos. Y allí también depende un poco, ya que ahí nos estamos metiendo en el metabolismo, depende un poco del metabolismo de la persona. Habrá personas que sí le va a venir bien, habrá personas que no, pero también a las que le vengan bien tiene que conseguir su dosis adecuada. Tampoco yo lo veo como algo alargado en el tiempo, ¿sabes? Ahí el hígado va a sufrir un poquito también. Entonces, pues yo, Flavien, puede que, puede que allí, que igual esos beneficios los puedes obtener por estas dos que tienes allí. Más, por las dos los puedes obtener, pienso, los beneficios. Porque, por ejemplo, ¿dónde meterías la metformina? La metformina. Bueno, con la metformina yo la pondría hace algún tiempo yo creo que la pondría ¿En prometedor? aquí. Luego en un tiempo aquí. Y ahora yo creo que la pondría aquí entre estos dos. Entonces, pues yo la pondría. O sea, porque, para los que no sepan, ¿no? ¿Qué es la metformina y qué efectos tiene? Sí, porque la metformina es un antidiabético que utilizan las personas que están diagnosticadas con diabetes. Entonces, lo que hace es mejorar ese efecto de la resistencia a la insulina que se tiene, ¿no? Entonces, pues eso empezó un grupo de personas a estudiar que han dado cuenta de que la gente que tomaba metformina a lo mejor
vivía más, tenía más longevidad que las que no la tomaban, y empezaron a ver. Y ahí se dio cuenta que la metformina, además de estar relacionada con el metabolismo, también te va a activar unas rutas que tradicionalmente se consideran como rutas que van a promover la longevidad. ¿Vale? Y entonces, algunas de esas rutas, por ejemplo, son como la mepequinasa, ¿vale? Y las sirtuinas. ¿Vale? Entonces, pues se empezaron a hacer estudios en células, luego en animales, en diferentes especies. Se hicieron en moscas, en lombrices, en ratones, se hicieron. Y luego hace unos años se comenzó a hacer un estudio clínico, ensayos clínicos sobre este medicamento, sobre la metformina. Es un ensayo clínico que lo ha promovido, ahora no me acuerdo el nombre del investigador que lo promovió, pero que fue muy famoso porque él decía que era el primer ensayo clínico que iba a haber a demostrar que el uso de ese medicamento podría prolongarte la vida, o sea, podría ser la persona más longeva. Y hasta ahora los datos que están, hombre, yo pienso a lo mejor que en un futuro sí que puede dar más evidencia, pero hasta ahora ha dado evidencia tanto a nivel celular, cultivo de células, como yo pienso que hasta en 3 tipos de especies diferentes en animales, por lo cual yo lo pondría acá muy prometedor, diría yo. Y por último, la parabiosis. La parabiosis. Con la parabiosis, yo lo pondría. Mira, a lo mejor hace unos meses yo la parabiosis la pondría aquí. Pero ahora a lo mejor yo la pondría entre limitado y prometedor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando aquí con la parabiosis? O sea, con la parabiosis, tú lo que estás haciendo es fortalecer de alguna forma la respuesta inmune en una persona con respecto a la otra, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto? Que todas esas células, tanto las células del sistema inmune como las células del cuerpo, van a liberar sustancias, y esas sustancias son las que te van a ayudar a contrarrestar el daño, ¿ok? Entonces se ha visto que cuando tú esas sustancias las aíslas y se las pones o a una persona mayor o a una persona enferma, pues van a mejorar, porque en realidad lo que estás haciendo es mejorar su respuesta del sistema inmunológico. Estás mejorando esa respuesta. Y todo lo que mejore la respuesta del sistema inmune, de alguna forma, va a hacer que tú luches mejor con el daño y va a hacer que tú tengas una longevidad mucho mayor. El problema que yo le veo allí es que tiene que ser todavía más específico. O sea, porque no puede ser algo indiscriminado, de darte todo a la otra persona o al otro sujeto. Porque además, algunas cosas que tú des pueden que a esa persona no le hagan falta o que le hagan mal. Entonces, ahora mismo yo lo veo que es algo muy general. Pero a medida que eso se va siendo más específico, yo pienso que ahí sí va a ir evolucionando hacia el verde. Y como siempre, gracias por quedarte hasta el final, pero tengo que pedirte una sola cosa. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo, podamos seguir teniendo mejores invitados y sobre todo podamos seguir ofreciéndote las mejores entrevistas. Así que ya sabes, suscríbete al canal, compártelo con alguien a quien puedas ayudarle y nos vemos en la siguiente entrevista.